Bueno, yo me llamo Gabriel Quisdana. Dije, a ver, ¿quién quiere pasar a mostrar un ejercicio? Dijo, yo, dijo una, corriendo así con todas las pilas. Y empezó a mostrar, le iba a hacer unas sentadillas, qué sé yo. Empezó a hacer y uno dijo, oh, qué ganas de vivir que tiene. Y tenían 13 años, ¿viste? Y ya te das cuenta hoy, la mano de los chicos tiene la forma del celular. Entonces siempre me interesó todo este lado de la salud y del movimiento, cómo poder usar el entrenamiento y el movimiento para potenciar la vida de las personas y para poder vivir mejor, ¿no? Bueno, si tuviéramos que definir más o menos dónde es que empieza quizás el problema de la hipocinesia, ¿sí? Que la hipocinesia es la falta de movimiento. O sea, eh, todos los órganos, todos los seres vivos, todas las células, todas las cosas que están vivas necesitan cierta cantidad y calidad de movimiento para mantenerse sanas y vivas. Cuando ese movimiento empieza a faltar, empieza a enfermar. O sea, la hipocinesia es eso, es básicamente que el movimiento necesario para conservar la salud es insuficiente. Entonces, si vos vas a un ambiente natural, a un ambiente salvaje o desde el punto de vista evolutivo, si se quiere, cualquier animal que viva en su hábitat va a tener la dosis de movimiento necesaria para mantenerse con vida, porque si no, no duraría en el tiempo. O sea, la evolución hace que los seres vivos se conserven y se reproduzcan a lo largo del tiempo porque se relacionen con su ambiente de una forma óptima, si se quiere, ¿no? Entonces, con los seres humanos lo que pasó básicamente es que pasamos de tener unos 40.000 años, una 40.000 años de historia más o menos, en los cuales 30.000 fueron como nómades, cazadores y recolectores, y 10.000 como sedentarios. En el momento en que hubo ese cambio en el estilo de vida, donde el ser humano dejó de moverse todos los días para desplazarse por el mundo, explorar, cazar y recolectar, para sentarse en un solo lugar y trabajar en la tierra, en el mismo espacio físico, el estilo de vida cambió rotundamente. El movimiento cambió, el alimento cambió, los vínculos cambiaron, su relación con la naturaleza cambió. Antes era parte de la naturaleza y ahora trabaja la naturaleza. Entonces, ese cambio, ese punto donde pasamos de ser nómades a ser sedentarios, que fue un cambio histórico, generó un cambio en el estilo de vida donde muchos aspectos y muchos hábitos de la vida fueron modificándose y obviamente eso va a repercutir en la salud y en la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿cuál es el problema de la hipocinesia? Es que básicamente los seres humanos hoy no se mueven lo suficiente para mantenerse saludables. Si vemos más o menos cómo es la motricidad, es decir, la forma en la que se mueve un cazador y recolector, tiene que estar en constante intercambio con la naturaleza, donde el terreno es irregular, donde las oportunidades son escasas, o sea, conseguir alimento no es tan simple. Hay otros cazadores o otros animales que intentan como depredadores, que pueden asesinarte básicamente. Entonces hay una constante alerta y presencia en el ambiente y una constante relación de que el movimiento se está adaptando permanentemente a la situación que surge segundo a segundo. Entonces, cuando pasamos a ser sedentarios y empezamos a trabajar la tierra, creamos un ambiente donde no existen más depredadores. Entonces, volviendo al tema, tenemos como unos 30.000 años de historia mínimo, porque antes de eso hay otros animales que fueron nuestros ancestros y todo lo demás, pero unos 30.000 años cazando y recolectando y unos 10.000 años trabajando la tierra. Entonces, el trabajo al principio era mucho más exigente de lo que es ahora, o sea, antes no tenías una máquina para trabajar la tierra, tenías que hacerlo con palos, con piedras, con lo que sea. Después vinieron los caballos y bueno, fue avanzando la tecnología, pero al principio aún así se seguían moviendo mucho, repetitiva y monótonamente, no en constante cambio y alerta como en un nómade que está cazando,
sino repetitivamente, pero se movían mucho. Después, hace 400 años recién, más o menos, vino la revolución industrial donde aparecieron las máquinas. Y en esa explosión de tecnología, cada vez nos movemos menos, entonces pasamos de cazar a picar y arrasar la tierra para después de eso manejar una máquina. Entonces, el movimiento del ser humano fue cambiando mucho a lo largo de estos últimos 400 años y eso genera un impacto fuerte en nuestra biología. Porque ¿qué es lo que pasa con la adaptación? Un animal en un ambiente natural tiene que conseguir alimento. Para eso se va a tener que mover. Entonces, si come fruta, tendrá que trepar. Si tiene que cazar, tendrá que perseguir otro animal. Si tiene que pastar, va a tener que masticar. Entonces, el movimiento es la forma a través del cual el animal se relaciona con el entorno para conseguir los recursos que necesita para sobrevivir. Entonces, a lo largo del tiempo, la anatomía, que es la forma del cuerpo, básicamente, la estructura, va tomando una forma específica que se facilita con el movimiento que estás haciendo. Entonces, va a haber pájaros que tienen un pico largo de acuerdo al tipo de bicho que pican, que comen, digamos. Los colmillos para los carnívoros que tienen que desgarrar. Entonces, el movimiento moldea al cuerpo a lo largo del tiempo, produciendo una adaptación. Entonces, si vos tenés un cuerpo que está diseñado para estar cazando y recolectando en estos 30.000 años de historia, y de golpe lo haces estar picando durante 10.000 años, y en 400 años lo haces estar sentado en la computadora trabajando, bueno, el Nokia 1100, si no me equivoco, tiene 20 años, 24, 25 años. Entonces, ese cambio tan brusco en el ambiente hace que nuestro cuerpo no sepa muy bien cómo relacionarse y cómo reaccionar y cómo funcionar en este nuevo ambiente. De hecho, se le llama el ambiente alienígena. O sea, es como si vos agarraras un animal del desierto y de golpe lo llevas al Polo Norte y lo pones ahí. Obviamente no, no va a tener muchas chances de sobrevivir en ese lugar. O se va a sentir, por lo menos se va a sentir mal, porque va a tener frío, va a tener que comer una comida que no es la que él come, va a tener que escapar de animales mientras se resbala con el hielo, porque su cuerpo no está preparado para ese ambiente. Entonces a nosotros los seres humanos hoy nos está pasando exactamente lo mismo. Nos sacaron de la sabana africana y nos pusieron en una ciudad, ¿sí? Y en esa ciudad tenemos que trabajar para conseguir dinero en vez de comida, tenemos que alimentarnos a través de comidas industrializadas, ya no estamos como no estamos viviendo directamente en relación con la naturaleza, sino que creamos un ambiente completamente diferente y dentro de ese ambiente tenemos que subsistir. Nuestro cuerpo está en este proceso de aprender a ver cómo hacemos para vivir y convivir con tantos cambios en el ambiente tan rápido y tan explosivo, y nuestro código genético no está adaptado todavía a ese cambio en el estilo de vida. Y básicamente ese es el problema, ¿no? El desajuste evolutivo entre nuestra historia genética, nuestro tiempo viviendo y evolucionando y reproduciéndonos en este planeta, y el cambio abrupto del contexto en el cual nos movemos, que cambió absolutamente. O sea, otra comida, otro ritmo, otro tipo de movimiento, otro tipo de vínculos, redes sociales, cambios permanentes, economía, o sea, son muchos cambios que tenemos que aprender a manejar. Entonces, en esa instancia, bajo ese contexto, estamos hoy en una crisis en la cual tenemos que aprender a convivir justamente con el sedentarismo moderno, que no es el mismo que el sedentarismo de hace 10.000 años. Es un sedentarismo hipertecnológico con internet y con conexión en el mundo que está cambiando permanentemente. Bueno, es importante darse cuenta de esto, ¿no? Como la expectativa de vida a lo largo de estos años, gracias también al avance tecnológico y al avance de la medicina y a los conocimientos que se van expandiendo, y al ir desterrando más depredadores, la expectativa de vida fue creciendo cada vez más. Entonces, nosotros sabemos hoy que vamos a vivir un promedio entre unos 70 a 80 años si todo sale bien. Entonces, la pregunta es esta, sabemos que vamos a vivir este tiempo, ¿cómo queremos vivir esos 80 o esos 70 años y cómo queremos llegar
cuando tengamos estos 70 o 80 años. ¿Por qué es importante darse cuenta de eso? Porque lo que hacemos hoy y lo que hacemos todos los días es lo que genera justamente el cambio en nuestro cuerpo que determina cómo llegamos allá. Una persona entrenada o una persona desentrenada tienen dos cuerpos completamente diferentes. Una persona que se mueve y una persona pasiva, sedentaria y con hipocinesia si se quiere, como decíamos recién, tienen biologías diferentes, o sea, son organismos distintos. Entonces, ¿qué es lo importante de darse cuenta para mí en este caso? Es que en el futuro se viene una situación en la cual va a haber dos tipos de personas. Están las personas conscientes que hacen actividad física, que comen bien, que cuidan de su salud, van a llegar en una condición a los 80 completamente diferente a los que no lo hagan, ¿no? Y eso se ve hoy, ya lo puedo ver, por ejemplo, personas de 75 años que se mueven mejor que personas de 30. En el gimnasio pasa, ¿no? Esta Selva es una mujer que tiene 75 años y está haciendo flexiones de brazo al borde del piso. Se lo paso a un chico de 16, 17 años que no puede hacer flexiones de brazo. Y la flexión de brazo es un ejercicio típico, algo simple, pero es una muestra básicamente de la capacidad que vos tenés de usar tu propio cuerpo para producir fuerza. O sea, la fuerza es básicamente como el cerebro manda una descarga hacia el músculo para contraer una gran cantidad de músculos al mismo tiempo. Si vos tenés fuerza, significa que la conexión entre tu cerebro y tus músculos está bien. Cuando empezás a perder fuerza, esa conexión se debilita. A lo largo de los años, la fuerza se va perdiendo. De hecho, la fuerza de agarre y el nivel de masa muscular son determinantes de esa longevidad. Entonces, en relación a esto, ¿no? Por ejemplo, una de las formas de querer vivir más es, yo quiero vivir más, pero quiero vivir siendo fuerte más tiempo, porque la fuerza es justamente esta capacidad de poder manejar mi propio peso, manejar pesos en el ambiente, relacionarme con la fuerza de gravedad que está todo el tiempo alrededor nuestro. Y cuando falla la fuerza, cuando ya no puedo manejarme, empiezo a depender de otras personas. Y cuando empiezo a depender de otras personas, se arma un problema, porque mi anticipación a mañana, mi proyecto de vida empieza a ser más frágil, porque depende de que otras personas estén ahí para que yo lo pueda cumplir. Entonces empiezo a perder autonomía. Y cuando empiezo a perder autonomía, empiezo a perder control sobre mi propia vida. Y si empiezo a perder control sobre mi propia vida, empiezo a generar estrés. Si empiezo a generar estrés, empiezo a gastar el triple de energía de la que debería estar gastando. Entonces tengo menos energía disponible para hacer lo que yo quiero. Como tengo menos energía para lo que yo quiero, me frustro porque no estoy haciendo lo que yo quiero y termino haciendo cosas que no son las que quiero. Y entonces se empieza a generar toda una carga emocional que termina como por inercia llevándote hacia abajo. Al contrario, una persona que se entrena, que se mueve, que está activa, que está desarrollando su capacidad física y que está luchando, entre comillas, si se quiere, para no perder el rendimiento a lo largo del tiempo, es una persona que está presente y que está constantemente empujando para mantener esa autonomía, para mantener esa capacidad, para poder ser independiente y que es una persona que puede elegir, es más libre en ese sentido, ¿no? La salud es una condición para cualquier otra cosa. Si vos no tenés salud, cualquier cosa que vos quieras hacer va a ser mucho más difícil y va a ser un problema. O sea, perder la salud es un problema. Hay una frase, creo, que dice digamos, una persona sana tiene muchos problemas, una persona enferma tiene solo uno, que es su salud. Entonces, justamente se trata de esto, ¿no? Nosotros sabemos que vamos a vivir unos 70, 80 años. La pregunta es cómo queremos llegar a esa edad. Dependiendo de lo que hagamos en el día a día, es cómo nuestro cuerpo va a evolucionar y se va a desarrollar a lo largo de todo ese proceso. Obviamente este proceso inicia a los 0 años, antes de nacer. O sea, empieza en el proceso de gestación, las emociones de la madre, las vivencias de la madre con su ambiente, moldean la química en donde se desarrolla el bebé y antes de que nazca ya tiene una predisposición química hacia cierto tipo de emocionalidad y eso lo va a predisponer a moverse
en ciertas formas en particulares, que va a hacer que tenga ciertas experiencias y esas experiencias van a ser las que van a moldear su personalidad. Obviamente, a lo largo de toda la vida, dependiendo de cómo vos vivas, es cómo te vas a desarrollar. Entonces, ¿cómo es la situación? La situación es, tenemos 80 años de vida. ¿Cómo la vemos en el futuro? Depende de cómo quieras vivirla y qué es lo que quieras hacer en ese proceso. Personalmente, creo que es importante por lo menos meterle las fichas necesarias para que tu cuerpo se mantenga en las mejores condiciones posibles a lo largo de toda tu vida. Y eso va a depender de cómo te muevas, básicamente. Uno de los pilares esenciales es el movimiento. Hay una cosa que es importante para mí, que es que estamos acostumbrados a veces a pensar justamente, no a pensar en el proceso, sino en pensar en los resultados o en las fotos, ¿no? En los momentos específicos de las cosas que suceden. Y la realidad es que el movimiento como tal está sucediendo permanentemente. O sea, una persona que externamente está quieta, por dentro está respirando. Los pulmones se están moviendo, el corazón está latiendo, las arterias están pulsando, las células están recibiendo energía, están movilizando sustancias químicas, están produciendo calor. Entonces, eso es algo que está bueno tenerlo en cuenta, el hecho de que entender que la vida está en constante movimiento, que el cuerpo está en movimiento, que el planeta está en movimiento, que el sistema solar está todo el tiempo en movimiento. Y ahí es donde aparece lo que yo te decía de los grados de libertad y al mismo tiempo de la incertidumbre, ¿no? Porque cuando hablamos de libertad, hablamos de un grado de alternativas, ¿no? Y obviamente en ese grado de alternativas aparece la incertidumbre de cuál es la alternativa que va a suceder, ¿no? Si yo puedo hacer 70 cosas, por ejemplo, ¿cuál de las 70 cosas voy a hacer? Cuanto más opciones hay, más incertidumbre hay. Y es como que la incertidumbre genera una especie de vórtice que todavía no va a suceder, pero que puede suceder, que se abre y se abre un espectro desde lo peor que te puede pasar en la vida y lo mejor que te puede pasar en la vida. Y todo lo que está en el medio, ¿no? Entonces, tenemos una tendencia que es evolutiva en cierto aspecto, pero tiene que ver, es un poco lógica también, que es que nos da miedo a la incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que puede pasar al meternos en ese lugar. Es como la caja de Pandora, o sea, vos no sabes qué va a salir. Entonces, tenemos un montón de mecanismos internos para esquivar la incertidumbre. ¿Sí? Le tenemos miedo a la libertad, ¿no? Miedo a exponernos a las posibilidades de las cosas que suceden. Y probablemente, a ver, si pensamos estadísticamente, es obvio que no te va a pasar nada por hacer una flexión de brazo, por hacer un salto, por levantar un peso, ¿no? Pero ¿de qué depende la capacidad de enfrentar esa incertidumbre o no? De la experiencia que vos tengas con ese tipo especial de incertidumbre. O sea, cuando uno se mueve, lo que está haciendo básicamente es anticipar un resultado y generar una respuesta motriz, o sea, muscular, que desencadene un movimiento para que se haga un cambio en el ambiente y se produzca ese resultado. O sea, yo miro el aro de básquet, siento el peso de la pelota, miro la distancia que tengo con el aro y hago un movimiento que básicamente es coordinar más de 600 músculos y más de 300 articulaciones para generar una fuerza que haga girar la pelota y viajar para que entre justo en el aro, ¿no? ¿Cómo hago yo para anticiparme a saber cuánta fuerza tengo que hacer en base a qué tan lejos está el aro y en base a cuánto pesa la pelota? Bueno, tengo que tener una escala perceptiva, una escala que me permita a mí comparar la distancia con el peso y juntar esas dos para manifestar un movimiento, ¿no? Entonces, cuando uno se mueve constante y regularmente, la escala perceptiva en relación a tu cuerpo, vos podés saber cómo se va a sentir levantar la pierna hasta acá, cómo se va a sentir estirarme hacia allá, cómo se va a sentir levantar 50 kilos, 20 kilos, 30 kilos, porque yo tengo la experiencia. Y como tengo la experiencia, esa experiencia queda guardada y registrada y me sirve
justamente para poder anticipar esa incertidumbre y reducir los grados de incertidumbre. Cuanto más experiencia y más conocimiento tengo, más chances de anticipar mejor lo que va a pasar tengo y puedo generar que me toque lo mejor y no lo peor. Ahora, una persona que no se mueve y que no está en contacto con su cuerpo y que no está en movimiento, no tiene este vínculo. Entonces, su recuerdo de lo que es, por ejemplo, subir una escalera, saltar o lanzar, capaz que es el recuerdo que tiene de hace 30 años o de 15 años. Entonces lo vas a ver mucho de personas que van a jugar al fútbol y se terminan lesionando en el fútbol porque la última vez que tocaron una pelota de fútbol fue hace 20 años. Entonces, ese desajuste entre la experiencia del movimiento que yo tengo y el cuerpo actual, por no haberme recableado en el proceso, por mantenerme en movimiento y en constante sensación de mi cuerpo y ajustando el movimiento, ese desajuste hace que yo planifique mal, porque tengo la información vieja. Entonces, cuando me muevo, usando la información de cuando tenía 20 años y ahora tengo 40, y las articulaciones no son las mismas, los músculos no son los mismos, los tendones no son los mismos, las fascias no son los mismos, nada es lo mismo. Entonces, obviamente, es como si tuviese un software viejo. Entonces, en este sentido, con respecto a la hipocinesia, genera un gran problema en el sentido de que la representación que yo tengo, o sea, la imagen que tengo de mí, no está acorde con la realidad del presente. Hay una separación entre lo que yo creo que soy y lo que realmente estoy siendo en este momento. Lo llevamos al plano del movimiento, ¿no? Pero también lo podemos llevar a otras áreas de la vida, como por ejemplo a la emocional. Las emociones que yo tengo en este momento no necesariamente son por esta situación en particular, sino que lo que me está pasando está despertando en mí que se empiece a mover algo que no se mueve desde hace 15 años porque está restringido y está bloqueado. Entonces la emoción que estoy sintiendo en realidad es un gatillo, digamos, la situación es un gatillo que despierta emociones del pasado y que eso manifiesta mi interpretación del presente. También podemos llevarlo al plano mental. O sea, lo que yo creo que es la vida o lo que yo creo que es cualquier cosa, una persona, es como un amigo que no ves hace 30 años. Lo que vos pensás que la otra persona es, no necesariamente es lo que es hoy. Y ese proceso de estar mapeando permanentemente lo que yo pienso o creo que son las cosas con la realidad, ese proceso es el movimiento. Es una interacción entre mi anticipación de lo que está pasando o de lo que yo creo que va a pasar, la acción y el resultado que obtengo. Entonces yo me anticipo, ejecuto y obtengo información de si lo hice bien o mal. Es un ensayo y un error. Lo podemos llevar, como te decía, a todos los planos, ¿no? Pero en realidad, si pensamos el movimiento desde una perspectiva amplia, no existe ninguna interacción con el entorno que no implique movimiento. El pensar, por ejemplo, vos para pensar tenés que moverte. Mover los ojos, cambia el tono de la respiración, la frecuencia cardíaca. De acuerdo a lo que vos estás pensando, todo tu cuerpo está respondiendo a eso. Hay una forma especial de pulsar que el cuerpo tiene que se va adaptando y va modificándose permanentemente en base a todo lo que te está pasando. Y la calidad de ese proceso de pulsación va a depender básicamente de qué tan calibrado esté y cuánto espectro adaptativo tenga. Y esa es para mí lo que sería la definición de salud, ¿no? No es un estado en el cual está todo bien, sino que es una capacidad de adaptarse a las perturbaciones que puede generar el ambiente, ya sea una enfermedad, ya sea el frío, ya sea el calor, ya sea el estrés emocional, ya sea el estrés físico. Entonces, el cuerpo tiene que tener justamente esta capacidad de modificar toda su fisiología en respuesta a lo que está pasando en el ambiente, tanto externo como interno. O sea, si yo como algo que me hace mal, mi cuerpo tiene que tener las condiciones para poder adaptarse y procesar ese alimento. Si yo pienso algo que me hace mal, mi cuerpo tiene que tener una capacidad de adaptarse a ese pensamiento. Y si algo afuera me está agrediendo,
también tengo que tener una capacidad para adaptarme a eso. Entonces, esa capacidad de adaptación depende de los grados de libertad que tenga tu cuerpo para poder moverse. A mayor grado de libertad, o sea, mayor cantidad de alternativas tiene el cuerpo, mayor capacidad de adaptarte. Porque más chances tenés de, ante una misma situación, encontrar más opciones y de entre todas esas más opciones elegir la que más te conviene. Entonces, a lo largo de la historia, eso está bastante comprobado, ¿no? Pero a lo largo de la historia evolutiva, los seres vivos, principalmente los animales, fueron evolucionando hacia mayores grados de libertad. Un pez, se diferencia de un crustáceo, por ejemplo, de que uno tiene el esqueleto por fuera, ¿no? Y el pez tiene el esqueleto adentro, o sea, tiene vértebras, y al tener vértebras tiene articulaciones, y al tener articulaciones no está encerrado con algo que lo bloquea afuera. Entonces, un cangrejo tiene mucha menor cantidad de movimientos disponibles que un pez. Entonces, el cangrejo tiene una defensa o tiene un escudo que lo protege del ambiente, pero tiene menos alternativas de movimiento, es más predecible. Volviendo al tema del movimiento y de la hipocinesia o la falta de movimiento, personalmente creo que es un problema hoy en día de que cada vez más nuestras experiencias están siendo menos corporales y están empezando a ser más visuales o auditivas, ¿no? Cuando uno está en la computadora, toda la atención se va directo a los ojos y a la punta de los dedos. Entonces, me voy a la parte más distal y más extrema de mi cuerpo, lo más externo, y estoy como 8 horas ahí, o sea, jugar 5 horas a la computadora como hacen los chicos hoy, o sea, y yo lo hacía cuando era chico, está bueno y divertido, pero justamente si vos lo pensás desde esta lógica, sostenido en el tiempo, repetitivamente, durante una generación entera, desde los 5 años hasta los 20 años, en todo su proceso de desarrollo, está programando un cerebro que está diseñado para vivir desde esto, ¿no? Desde la visión, desde lo distal. Y está profundamente desconectado de lo que está pasando adentro. Esta separación entre justamente lo que estoy experimentando y lo que me está pasando en el cuerpo, yo creo que es justamente lo que hace que la gente termine por no moverse, ¿no? Porque ¿por qué no disfrutas del movimiento? Cuando todo el cuerpo se siente bien gracias al movimiento, o sea, la contracción muscular genera que aumente la sangre, que aumente la temperatura, que lleguen nutrientes a los músculos, que lleguen nutrientes a las células, se liberan neurotrofinas que aumentan la plasticidad cerebral, o sea, salir a caminar te cambia toda la química, todo el cuerpo se siente bien. Entonces, el haber generado un estilo de vida que nos haya separado tanto de las sensaciones corporales hacen que hoy la sensación corporal se catalogue como un momento de incertidumbre. Y justamente como hablábamos, incertidumbre, capaz que me da un infarto, capaz que me quiebro la rodilla, capaz que me desgarro un tendón, capaz que no sé qué me puede pasar. Entonces justamente esta separación convierte el propio cuerpo como en un dragón, o sea, en una especie de incertidumbre que uno tiene que enfrentar si se quiere empezar a mover. Obviamente, como genera estrés, uno va a terminar eligiendo cosas más simples, cosas más fáciles. Me voy a quedar sentado en mi casa viendo una serie. Cada vez voy a tener una vida más pasiva. Y al tener una vida pasiva, el problema es que básicamente se va generando una separación todavía más grande entre lo que yo creo que es el mundo y mi vivencia personal. Porque yo estoy viviendo el mundo a través de una pantalla. Y yo no sé quién está del otro lado de la pantalla. Y qué es lo que están poniendo ahí y con qué intenciones están mostrándome eso, ¿no? Entonces, la experiencia física es fundamental para el desarrollo, el contacto con el cuerpo y con la realidad física es fundamental para el desarrollo, porque es lo que nos da un principio de realidad. Cada vez más vivimos en una sociedad que está cada vez más ideologizada, o sea, cada vez vive más en el mundo de las ideas, cada vez son más abstractos, cada vez más
más esotérico, cada vez más holístico, donde todo está relacionado con todo, pero al mismo tiempo nada es nada, porque todo es todo, ¿no? Porque perdemos noción de lo concreto. ¿Y qué es lo concreto? O sea, el concreto es el cuerpo, y es lo que está acá, es lo que está en la realidad física. Entonces, me ha pasado de pasarme, no sé, una semana estudiando 4 horas por día sobre un tema y ponerme súper filosófico y súper abstracto y súper técnico y súper teórico, y después acordarme que la sentadilla es la sentadilla. O sea, vos no vas a mejorar la fuerza si no entrenás haciendo sentadillas. Podés pensar lo que se te cante y tener la filosofía más copada del universo, pero si vos no estás haciendo el trabajo físico, o sea, nunca va a tener resultados en absolutamente nada. Y yo creo que hoy en día un problema que puedo ver bastante por lo menos en mi generación, es justamente esto de sabemos todo lo que hay que hacer, pero nadie lo hace. Sabemos cómo comer, sabemos cómo entrenar, sabemos cómo dormir, sabemos qué es lo que nos hace bien, sabemos qué es lo que nos hace mal, somos expertos en marketing, somos expertos en redes sociales, somos expertos en todo, pero nadie hace nada. Y todos dando consejos a todos sobre cómo tienen que hacer las cosas, pero nadie hace nada. Y eso es justamente la falta de acción, o sea, la falta de acción concreta, de realidad física, de chocarse con el error, de chocarse con la realidad, de chocarse con que lo que vos pensabas que era no era tanto, y ese proceso de investigar cómo es realmente, es justamente el movimiento de estar constantemente interactuando físicamente con el mundo, físicamente con la realidad. Obviamente las redes sociales y todo lo que es el mundo tecnológico genera una separación importante, eh, pero aún así dentro de ese mundo, sin acción no hay resultados y no hay feedback, y sin feedback no hay aprendizaje, y se produce la misma separación. Entonces me parece que desde esa lógica está bueno tener esta noción de es importante tomar acción, es importante embarrarse, es importante llevar a la práctica las cosas, experimentarlas, vivirlas, sentirlas, saber cómo se sienten, para conocerlas realmente y que no queden solamente en una idea, en algo que leí, en algo que vi en un video de YouTube o algo que leí en un reel de Instagram, sino de realmente comprometerse personalmente con los procesos para vivenciarlos y sacar tus propias conclusiones de lo que realmente te está pasando.